Bueno, este es el primer conversatorio de nuestro proyecto Es Nuestro, que busca indagar en las necesidades socioambientales de los barrios Lavapiés y Embajadores, donde la parcería tiene su sede. La parcería es colaborador de nuestro proyecto y les agradecemos mucho el espacio y la aportación a Es Nuestro. Así que les damos la bienvenida a este conversatorio Identidad, Diversidad y Participación Ciudadana. Ay, será el único que tiene mascarilla. Pero si quieres dejarte. Total, si ya nosotros tres, o sea, nosotros luego tomamos cervezas. Bueno, pues yo les voy a presentar nuestro colectivo. Somos Estuyo, colectivo de mediación intercultural, cofundado en el año 2019 por mi compañero Efraín Rodríguez, actor, arteeducador y migrante de México, y yo, Ari Saavedra, actriz, comunicadora social y arteeducadora, migrante de Colombia, ambas residentes en Madrid. Estuyo propone generar un espacio de creación, de reflexión y de investigación, poniendo el acento en la diversidad, nunca mejor dicho. Y nosotros nos movemos entre el arte, la educación y el activismo, usando distintos lenguajes audiovisuales, escénicos, contenidos 2.0 y proyectos educativo-comunitarios, siempre con el énfasis en la diversidad y la pluralidad, y con el énfasis especialmente en la migración. Estudio tiene como finalidad generar diferentes referentes diversos que dignifiquen el perfil de las personas migrantes en el imaginario colectivo. Ahora les voy a dejar con Efraín, mi compañero, que les va a comentar acerca del proyecto Es Nuestro. Bueno, perdón por el retraso, lo primero. La lluvia nos está modificando un poco los planes. Bueno, pues Es Nuestro es un proyecto que busca romper barreras entre el arte y la ciencia desde una perspectiva de diversidad y participación ciudadana, gracias al apoyo de la Fundación Danilín Dina Carazo y a la ETSIDI UPM. Este proyecto lo que propone es acortar las distancias entre la universidad y el barrio y generar un diálogo entre el barrio y las instituciones tanto públicas como privadas para generar un diagnóstico sobre qué necesitan las personas que habitan Lavapiés y Embajadores en términos de sostenibilidad social y ambiental. Y bueno, para ello vamos a hacer un diagnóstico utilizando las plazas como radiografías de los barrios, en las que a través de herramientas del teatro documental, como ya trabajamos en la primera sesión, estaremos indagando en esas necesidades. Tenemos distintos colaboradores en este proyecto que tienen sede en estos barrios, como la Parcería, como el Centro Dramático Nacional, la Casa Encendida o la Asociación de Vecinos, Vecinas y Comerciantes de Lavapiés. Y bueno, la actividad de hoy, el conversatorio y el taller posterior están enmarcados dentro de la primera plataforma de aprendizaje que se llama Las Plazas de las Personas. Y está enfocada en la sostenibilidad social, entendiendo la sostenibilidad social como que los principales problemas medioambientales son causa y consecuencia de las desigualdades económicas y sociales de las sociedades contemporáneas. O dicho en otras palabras, o mejor dicho en palabras de Michael Jacobs, la desigualdad es el principal problema medioambiental del planeta. Entonces, en esa línea estamos generando distintos espacios en el que el conocimiento personal, el conocimiento individual, el conocimiento cultural, heredado, relacional, esté valorado de igual manera que el conocimiento académico en ámbitos de educación superior. Y proponemos que ese conocimiento que se genere colectivamente lo sea desde una perspectiva interseccional. Esto quiere decir que pueda ser analizado desde las categorías o desde las distintas categorías sociales por las que una persona puede sufrir opresión o beneficiarse de sus privilegios, como es el género, algún tipo de diversidad funcional, el lugar de procedencia, la etnia, etc. Entonces, en esa línea hemos organizado este primer encuentro, esta mesa que está conformada íntegramente por profesionales migrantes con el objetivo de diversificar las miradas y de proponer nuevos referentes que ayuden a dignificar el papel de la comunidad migrante en la sociedad. Y ahora vamos a presentarles, ahora sí, a las invitadas. Te paso la palabra, Ari. Bueno, pues un placer contar con estas invitadas de lujo.
Hoy tengo aquí a mi lado a Daniela Montes. Daniela, nacida en Colombia, lleva más de 10 años como trabajadora social en el sector de la migración, es también mediadora y fundraiser y ha sido consultora social para el Consulado General Central de Colombia en Madrid y desde el año 2019 es coordinadora de las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento para la integración social de la población inmigrante, Oficina Norte, aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, servicio que gestiona la RUEC Asociación. Cuenta con su propio blog, amamigrations.com, que les recomendamos por favor visitar, es muy, muy interesante. Y su objetivo es generar un espacio de consulta y reflexión positiva sobre la migración. Tenemos también con nosotras a Juan Carlos Durán. Él es nacido en Venezuela, psicólogo, psicoterapeuta, es especialista en diversidad funcional, afectivo-sexual y cultural. Cuenta con amplia experiencia laboral con colectivos vulnerables. Actualmente es presidente de Tetris Asociación de Personas LGTBIQA+, con diversidad funcional, en la que se reivindican los derechos de este colectivo por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Asimismo, es técnico de la unidad de apoyo en Ilunion, cuyo objetivo es generar empleo de calidad para las personas con diversidad funcional. Muchas gracias por estar aquí, Juan Carlos. Y tenemos a Johan Posada, representante de la parcería, nacido en Colombia, es papá, migrante, productor de cine y televisión, director artístico, coleccionista e investigador de músicas latinoamericanas de los años 50, 60 y 70. Es máster en producción de cine y televisión por el Instituto de Cine de Madrid. Cuenta con experiencia en el mundo audiovisual, desarrollando su trabajo principal en la parte de producción ejecutiva, desarrollo de proyectos cinematográficos y montaje de coproducciones iberoamericanas en la productora Feeling Imagen. Trabaja en el diseño, análisis, programación y ejecución de proyectos socioculturales en la parcería de la que es miembro fundador. Muchas gracias, Johan. Bueno, ahora viene ya una parte más divertida, la que nos gusta. Bueno, antes de empezar con las invitadas, de darles palabra, vamos a hacer un pequeño juego que no tienen que levantarse ni nada. ¿Todo el mundo sabe cómo se juega el Yo Nunca Nunca? ¿Hay alguien que no conozca el Yo Nunca Nunca? ¿No saben? Ah, vale, pues vamos a hacer un juego que se llama Yo Nunca Nunca. Esto está encendido, ¿verdad? Sí. Pero es solamente para esto, vale. Yo Nunca Nunca es un juego en el que yo voy a hacer una serie de preguntas y las personas que respondan afirmativamente a la pregunta van a levantar la mano. Ya está. Por ejemplo, si yo digo, yo nunca he leído un libro de ciencia ficción. Las personas que nunca hayan leído un libro de ciencia ficción levantan la mano. Ya está. Fácil. ¿Vale? Pues vamos a empezar. A ver. Yo nunca o a mí nunca me han hecho un chiste o una broma por mi acento. Pero si te lo han hecho, que sí. No. Si nunca te han hecho una broma, levantas la mano. ¿O un chiste? Vale. Vale, a la mayoría sí. Yo nunca me he cambiado de ropa por temor a que me digan algo en la calle. No he entendido. Si yo me he vuelto a casa a cambiarme de ropa para que no me dijera nadie algo en la calle. Tú nunca, ¿no? Vale. Sí. Vale. Muy bien. Yo nunca me he quedado fuera de un lugar porque no fuera un sitio accesible. Yo nunca me he quedado fuera de un lugar porque no fuera un sitio accesible. En términos de diversidad funcional. Vale, pero si lo hemos hecho ayer... Si nunca te has quedado fuera, levantas la mano. ¿Tú sí? Bueno, vale. Vale. Yo nunca he sido la única persona de mi etnia en un mismo espacio. O sea, yo, por ejemplo, como latino, nunca, ahora mismo, hay muchos latinos, ¿no? Si solamente fuera yo el latino, sería la única vez que he sido, o sea, sería la única persona de mi etnia en un mismo espacio. ¿No he visto las manos otra vez? Vale. Si he sido la única, sí, no. No jodas. No, si nunca ha sido la única. Nunca ha sido la única. Vale. A mí...
A mí nunca me han mirado raro en la calle por ir de la mano con mi pareja. A ti nunca, ¿no? Vale. Yo no he levantado la mano en ninguna de las preguntas anteriores. Yo tampoco. Vale. Pues si hubiese alguien que no hubiese levantado la mano en ninguna, querría decir que es un hombre heterosexual, blanco, europeo, occidental, cis, sin ningún tipo de diversidad funcional, ¿no? Eso es el marco de esta charla. Entonces ahora sí paso la palabra a las invitadas. Y como vamos un poco justas de tiempo, vamos a ir acortando tiempos. Va a ser una pregunta que me gustaría que respondieran todas a la misma desde la perspectiva de cada una de ustedes. La pregunta es, ¿cuáles son las líneas de acción que propone AmaMigration, Tetris Asociación y la parcería para fomentar la transformación social? Tendremos 4 minutos, 3 minutos cada una, y el orden es Daniela, Juan Carlos y Johan. Repito la pregunta, ¿cuáles son las líneas de acción que propone AmaMigration, Tetris y la parcería para fomentar la transformación social? Bueno, gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí hoy. Antes de empezar, y siendo muy consciente del tiempo, me gustaría decir que el ODS 11, que trata de ciudades y comunidades sostenibles, en la meta número 1 dice, para el 2030 hay que asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Curiosamente, los barrios de Lavapiés y Embajadores son como el corazón de Madrid. Son ese barrio estilo cool y cosmopolita versus un barrio conflictivo e inseguro. ¿Por qué? Porque según el último informe que ha dado la Ciudad de Madrid sobre sociodemografía, el PIBA, dice que el propio barrio de Embajadores, dentro de su distrito centro, tiene la densidad de población que cuadriplica la media de la ciudad y duplica la de su distrito. Curiosamente, este mismo barrio está en la renta número 3 del tramo, por debajo del mismo distrito y 5 por debajo de la ciudad media de Madrid. Llama más la atención todavía que el nivel de estudios es superior, pero es que es superior a la media de la ciudad de Madrid. Es decir, hay muchísimas más personas que tienen estudios universitarios y estudios superiores viviendo en el barrio, y además tiene los mayores del distrito centro. La proporción de población extranjera duplica la de la ciudad y en conjunto tiene la población casi mayoritaria de toda Bangladesh, dentro de no solo de Madrid, sino de la Comunidad de Madrid, con un 23%. Lavapiés y Embajadores guardan eso que hablamos de ciudades sostenibles, de gentrificación, es decir, ha sido un barrio pobre y humilde que debido a la construcción se ha ido movilizando y se ha ido sacando a todo este perfil de población. Debido a la globalización han ido cambiando los perfiles, y eso es de que hablamos de un barrio cool y un barrio pobre e inseguro. Y por último, una guetificación por el tema de la vivienda, y sobre todo porque a las personas que somos migrantes no se nos permite la identidad cultural, se nos segrega. Entonces, a esto de la pregunta que nos habéis hecho, yo he hecho mi tarea. Ya se nota. Para que un barrio sea sostenible, y hablando de Lavapiés y Embajadores, he vivido en el barrio en su momento, tiene que contar con espacios públicos al servicio del ciudadano. No sé si sabéis, pero la Ciudad de Madrid tiene 2 centros comunitarios, en Tetuán y en Lavapiés y en Embajadores, Casino de la Reina. También tiene los 2 únicos espacios de baños públicos, es decir, hay uno aquí en Embajadores y otro en la zona de Tetuán, en Cuatro Caminos, justamente ubicado abajo de una de las oficinas que yo coordino. Paradójicamente están ubicados en los sitios donde mayor población migrante hay. Entonces esto habla de lo que se entiende por migración, pero sobre todo por inmigración, asumiendo que somos un eslabón inferior. Tiene que primar, sobre todo en un barrio sostenible, el derecho a la movilidad humana, y para ello hay que hablar de vivienda, educación y sanidad, porque estos 2 barrios cuentan dentro de la propia Ciudad de Madrid con las mayores tasas de
sobrepeso, sedentarismo y altos porcentajes de fumadores. Y esto puede estar relacionado porque también es uno de los distritos con menos zonas verdes. Según Naciones Unidas, el 60% de la población mundial para 2020-30 vivirá en ciudades. El diseño urbanístico tiene que contar con una posibilidad de maximizar la equidad, los recursos y sobre todo la identidad cultural de su vecindad a través de espacios de crecimiento seguros e igualitarios. Porque en las últimas encuestas que se hizo de este estudio sociodemográfico, curiosamente Lavapiés y Embajadores, su propia vecindad es el barrio que más seguro se siente, pero porque pasa demasiado la policía. Hay demasiada vigilancia dentro de estos barrios. Hacia la inmigración, para mí, como migrante, yo he de decir que soy esa migración de la que pocas personas hablan, y es que yo no escogí ser migrante. Yo soy el resultado del sueño migratorio de aquel señor que está allá atrás escuchándome. Yo llegué a este país con 10 años, con lo cual la identidad cultural, la participación ciudadana y sobre todo ciudades sostenibles es lo que hacen que el talento migrante pueda tener espacio donde no se nos visibiliza. Cuando las personas migrantes nos sentimos segregadas hacia un grupo en concreto, no solamente nos están obligando y provocando la obligatoriedad de mantener relaciones definidas, por eso hablamos de los guetos, sino que a través del estatus migratorio nos relegan a eslabones de calidad migrante, de calidad migratoria. El color del pasaporte no debe determinar nuestra calidad humana, pero como construimos las ciudades sí lo hacen, porque los barrios más pobres de Madrid son donde están las tasas más altas de migración. Cuando segregamos a partir del estatus migratorio, como también puede ser por la nacionalidad, generamos automáticamente una línea invisible de diferenciación espacial y cultural, que es además una señal intangible de que existen inferioridades y clases migratorias. Entonces, para hablar de ciudades acogedoras, tenemos que hablar primero de ciudades sostenibles, porque no cumplimos con los ítems de sostenibilidad cuando hablamos de que hay ciudades y barrios racistas, xenófobos, con dificultades de acceso a los espacios públicos, a la vivienda, al desarrollo de una persona. Y creo que eso es lo que hablo siempre en AMA Migration, que era un poco la pregunta. Ya luego es que me he emocionado. Bueno, ya lo he contestado todo, me he consumido el tiempo, lo siento, gracias. Gracias por venir. Gracias, Dani. Sí que has hecho los deberes, Dani. Mi papá me enseñó a ser juiciosa. ¿Sí? Es para la cámara. Ah, vale, genial. Bueno, yo para poder dar respuesta a esta pregunta desde la Asociación Tetris, me gustaría empezar un poco por definir, ¿no? ¿Qué es Tetris, no? Tetris nace de la necesidad de visibilizar la interseccionalidad. Y os explico la interseccionalidad poniéndome a mí como ejemplo, principalmente, ¿no? Yo soy una persona, como veis, con diversidad funcional, con una discapacidad física. Aparte de eso, me reconozco como una persona con una orientación homosexual y añadido, pues evidentemente con mucho orgullo, soy migrante nacido en Venezuela, ¿no? Esas interseccionalidades, cuando las sumas, es como digo yo, van sumando escalafones en las escaleras en una escalera de la discriminación, ¿no? Y van sumando puntos para que seas invisibilizado o tus derechos sean vulnerados, ¿no? Justamente eso es lo que defiende Tetris. Tetris defiende una invisibilidad que ha existido siempre entre la diversidad funcional, ¿no? O cualquier tipo de discapacidades con una sexualidad no normativa, ¿no? Si ya la sexualidad en las personas con discapacidad en general está invisibilizada, pues si ya le asumamos a eso
orientaciones no normativas como la homosexualidad, como el lesbianismo, como la transexualidad, y paré usted de contar, e identidades de género, orientaciones e identidades de género, pues evidentemente, digamos, el papelito, ¿no?, de la rifa para ser discriminado es mucho mayor, ¿no? Por tanto, ¿qué proponemos desde Tetris para fomentar la transformación social? Pues primero ser una plataforma de defensa de los derechos humanos, ¿vale? De manera especial aquellos relacionados con personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, pansexuales, un infinito puntos suspensivos. En general del colectivo LGTBIQA+, y que presenten algún tipo de discapacidad, promoviendo un espacio de denuncia ante la LGTBI-fobia y la discafobia. Actuará ante situaciones de vulnerabilidad prestando servicios de atención psicosocial, que muchas veces las personas, por los elevados costes económicos, no tienen acceso a ellos. Hablo de psicología, hablo de una asistencia jurídica, ¿no?, para poder defender los derechos anteriormente mencionados. Promover la accesibilidad universal. Si no tenemos espacios accesibles, inclusivos, es muy complicado que las personas con discapacidad puedan pertenecer y puedan hacer vida en una sociedad, en unas plazas que posteriormente hablaremos de ellas. Y promover, evidentemente, pues, la vivencia de una sexualidad libre y sin barreras, sin miedo a ningún tipo de discriminación o de prejuicio por pertenecer a una orientación o una identidad sexual a la cual pertenezcamos. Gracias. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta y es como que alcen la mano las personas que por primera vez están aquí en la parcería, ¿vale? Y las personas que nunca habían escuchado de la parcería, o sea, que es la primera vez que escuchan de la parcería en este proyecto, ¿vale? ¿Y del Salsódromo Madrid? ¿Alguien nunca había escuchado del Salsódromo? Vale. Nada, esto un poco por situarnos también y por contarles un poco, pues una forma de relatar también las líneas de acción de la parcería, y es como que la parcería nace con el espíritu de, en un primer momento, de difundir el cine y el arte contemporáneo latinoamericano como una forma de defensa cultural, teniendo en cuenta que la cultura está llena de códigos, el cine y el arte están llenos de referencias, y normalmente se habla con los códigos que están más visibles y normalmente son europeos estadounidenses. Entonces nosotros llegamos a la ciudad a proyectar cine latinoamericano, ¿no?, con la idea de visibilizar el cine latinoamericano y otras formas de entender también la realidad y sobre todo la construcción cinematográfica, ¿no? Dentro de nuestras líneas de acción, pues empezamos a darnos cuenta de que estamos construyendo sociedades o comunidades de interés, ¿no? La primera es la del cine, la del arte contemporáneo, y hablando un poco como de este momento en donde nace la parcería, también estábamos en el movimiento del 15M, de la toma de la plaza pública, de la dignidad, y en ese momento como que escuchamos una frase maravillosa que dijo Cervantes, y era como que la dignidad se defiende en la plaza pública. Y esto lo digo por la historia que viene a continuación, y es que llega otro proyecto que entra como un proyecto transversal, porque inicia la parcería en el campo de la Cebada, que era una plaza pública, un antiguo polideportivo, de esos espacios que pues, que estaba abandonado y deteriorado, justamente de esas necesidades que ha tenido el barrio. Actualmente ya están construyendo el polideportivo, pero iniciamos un proyecto que se llamó el Salsódromo Madrid. Entonces, con el Salsódromo Madrid esperamos 30 colegas que fueran a bailar a la plaza pública. Pues llegaron 300 personas a bailar. Entonces empezamos a estudiar y a decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos dignificando nuestra presencia, nuestros cuerpos, nuestras formas culturales
Y eso es otra línea de acción de la parcería. Entonces, es como la defensa cultural a través de las prácticas artísticas y populares. Entre ellas son la música, las artes, y con estos proyectos, o sea, desde la misma muestra de cine, el Salsódromo Madrid, pues empezamos como a encontrar un hueco en la ciudad, ¿no? A ver que cabíamos en la ciudad, de que estamos propiciando un espacio de encuentro y un espacio que mucha gente agradeció en su momento, porque un espacio libre, gratuito, accesible, un espacio para sentirse bello, para sentirse bella, un espacio para ligar, para divertirse. Y entonces, como que las líneas de acción de la parcería empiezan a incrementarse, a crearse. En un principio, como que el proyecto ha sido también parte de mi proceso de migración y de mi proyecto de vida, igual desde mi pareja y otras personas que están en la asociación cultural, porque todos los proyectos que hemos creado nos han atravesado personalmente, ¿no? La necesidad intelectual, la necesidad académica, luego también como esta historia de ser padres, entonces esto nos interpela y desde ahí como estamos acostumbrados a ir al cine, a museos, ya no teníamos esa forma de habitar la ciudad porque éramos padres y los espacios de los museos, la cultura está llena de silencios, está llena de adultocentrismo. Entonces empezamos a generar otras formas de visitar los museos y de poner en cuestionamiento como la relación entre lo público, las instituciones, las infancias y por supuesto la migración, ¿no? Por hablarles un poco como una cosita, bueno, yo creo que se fue. Desde ahí, pues desde la creación de comunidades, la visibilización de nuestras subjetividades y cuerpos diversos, también proponemos un pensamiento crítico a través de eso, de la toma del espacio público, de las prácticas artísticas y culturales. Y esto lo hicimos en la ciudad, o lo hemos hecho durante 10 años, y ahora estamos en la parcería, que lleva 8 meses en la ciudad. Es un proyecto nuevo que hace parte y da respuesta como a nuestras líneas de acción en un lugar físico en donde pudimos reunir muchísimos proyectos que habíamos desarrollado. Bueno, muchas gracias, Johan. Pasan el teléfono, por favor. Ese se lo pueden quedar allá, ¿no? Ay. Sí, ¿y ¿Cuál se bloquea? con ese micro para los de allá? Sí. Entonces, vale. Bueno, gracias por contestarnos a esta pregunta. Es importante saber el énfasis que están dando y la voz que están dando para la transformación social. Y bueno, les contamos que la primera sesión de estas plataformas de aprendizaje, que son 4, ya tuvimos la primera el jueves pasado, esta sería la segunda. En la anterior estuvimos trabajando sobre el concepto y la definición de la plaza. Les vamos a compartir una definición breve que aúna varias definiciones sacadas de internet y otra definición de lo que podría ser un espacio seguro. Plaza. Plaza es un espacio público y urbano que se caracteriza por estar a cielo abierto. También es un espacio para el desarrollo de la ciudadanía donde puede ejercer sus derechos individuales y colectivos. Y también, como dice el arquitecto uruguayo José Areán, es un espacio que reduce la contaminación atmosférica, suaviza las temperaturas extremas, amortigua el ruido, evita la erosión del suelo, favorece que sus entornos barriales posean una mayor tasa de biodiversidad. Bueno, eso dice él. Muy bien. Espacio seguro. Es un entorno en el que todas las personas se sienten cómodas, tanto a nivel físico como a nivel emocional, expresándose y participando plenamente sin temor a ser atacadas o que se les niegue su propia experiencia, o que sean espacios accesibles y que defiendan la libertad de movimiento para promover la integración y la cohesión social. Bonito, ¿no? Suena súper chévere. Bueno, vamos a preguntar
Ahora sí, yo creo que... cedo el turno porque Ahora, como ya abarqué no, tanto. no te preocupes. Esta es la pregunta corazón, la pregunta central que les vamos a hacer y vamos a generar el diálogo a partir de esta pregunta. Si van surgiendo dudas, vayan tomando nota porque a partir de aquí se abre a público, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué características debe tener una plaza para que la comunidad a la que ustedes le dan voz la habite como espacio seguro de participación ciudadana? Ahora vamos a cambiar, así va. Primero va a comenzar Juan Carlos, tenemos 4 minuticos, luego Johan y por último Daniela. Creo que van a ser 3. Sí, bueno, sí. Porque vemos que no está funcionando mucho lo del cronómetro. Decimos ya. Vale, pues Juan Carlos. Bueno, plazas, ¿no? Qué bonito todo lo que acabas de leer. Pero qué utópico a la vez. Las plazas han estado, ¿no?, desde la época romana, donde, ¿no?, eran espacios donde la gente podía confluir, ¿no?, para desarrollar distintas actividades, desde política, comercio, vida social, culto a dioses, etcétera, ¿no? Era lo que antiguamente se llamaba el Foro Romano. Y las plazas, bueno, las hemos seguido adoptando y teniendo, pero lamentablemente, pues bajo el punto de vista de la accesibilidad y de la expresión de derechos individuales que mencionaban en esa definición, pues para las personas con diversidad funcional del colectivo LGTBIQA+, se queda muy distante, ¿no? Muchas veces yo no he podido acceder a las plazas, ¿no? Muchas veces yo con mi expareja no podíamos sentarnos en una plaza a hacer vida como pareja, porque éramos vistos, además 2 personas con discapacidad, pues dándose un beso, pues no era muy común verlo en una plaza haciendo vida, expresándonos, ¿no? Y demás. Entonces, para mí, ¿qué debería de tener una plaza? Pues una plaza debería de ser un espacio seguro, debería de ser accesible, sin ningún tipo de barrera arquitectónica, ¿no? Creo que las plazas deberían también ser diseñadas o por lo menos estar en el equipo del diseño personas con discapacidad, ¿no? Para que puedan evaluar realmente si una plaza es accesible o no, porque yo no puedo evaluar lo que no tengo o desde una visión que no tengo día a día, ¿no? Las plazas deben ser espacios de encuentro donde podamos libremente expresar nuestras orientaciones, identidades sexuales, sin miedo a sentirnos juzgados o vistos como por un otro, como un ser extraño, simplemente por ser como quienes somos, ¿no? Ser lo que queremos ser, más bien. Una plaza, en definitiva, donde se promueva la participación ciudadana de todos los colectivos, ¿no? Y que sean espacios inclusivos donde se generen debate y donde se puedan, como dijo el compañero, crear proyectos que hoy en día han dado el resultado de este lugar que estamos aquí, gracias, ¿no?, a esos encuentros que tenían lugar en espacios públicos y abiertos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Como decía Juan Carlos, le tomo la palabra un poco. Las plazas públicas como principal característica debería ser un espacio accesible. Hablando de accesibilidad y diversidad, también la parcería nos hemos enfocado en trabajar la infancia y trabajar la infancia. O sea, entonces una de las características que puede tener la plaza pública también es el acceso a la infancia. Si la infancia y la accesibilidad
están garantizadas, podemos encontrar un espacio seguro donde la infancia puede ser, si los cuidados están para la primera infancia, en donde que puedan habitar una plaza, encontramos también que puede ser o sea, que la infancia puede ser una puerta de tolerancia para acoger la mayor de las diversidades, ¿no? Desde ahí creo que es muy importante siempre el intercambio de afectos y de saberes. En las plazas pasa esto, ¿no? En el día, en la noche. Como nosotras en la parcería estuvimos 3 años en la Plaza Rutilio Gasís, con un proyecto que se llamaba el Nodo de Experimentación Comunitaria, y lo que hicimos durante 1 año y medio fue activar una radio verbena en donde pretendíamos dar voces a los malestares que habían, pero también dar voz a los malestares que habían en el vecindario, en esa plaza en concreto, en Rutilio Gasís, y también como promover los saberes y esta cosa que es como saber quién es el otro, ¿no? Entonces dar voz a los vecinos que hablaran. O sea, básicamente en esta plaza la población que habló fue la población migrante. Teníamos participación de muchas vecinas también locales o nativas que se incluían dentro de esta propuesta cultural de la toma del espacio público y del intercambio de afectos y de cuidados. Igual nos fue difícil acceder también a la población más envejecida, que es la población de tercera edad, mucho más mayor, que no le interesó nunca establecer un diálogo con nosotras por un racismo estructural y un racismo que trae de raíz, simplemente porque hablamos con otro acento. Entonces, si hablamos con otro acento, todas somos iguales de lo que sea, ¿no? Somos iguales. Entonces, la plaza pública, pues, es el espacio de encuentro en donde deberíamos practicar esa tolerancia y esa dignificación como individuos y como seres humanos. Dani. Bueno, yo estoy aquí a modo de reivindicación. ¿Cuál importante es una plaza cuando vivimos en un distrito, bueno, y en un barrio en concreto donde se han señalizado las camas calientes, los pisos patera, donde, para ser exactos, tiene en el 2017 en temas de vivienda a nivel de superficie es el menor que tiene la ciudad, de peor calidad y considerablemente más cara en términos de valor catastral. La plaza entonces se convierte en el espacio de aquello que no tengo en mi casa, tengo que buscarlo en otro sitio. Y como están diseñadas las plazas y como no hay esa parte de diversidad y de identidad cultural, se nos olvida que la responsabilidad de las construcciones públicas no debe de caer en las personas para su integración. Entonces, porque eso de alguna manera nos obliga a tener que perder esos trocitos de nuestra identidad para poder adaptarnos al único espacio en el que hay. O para que las personas mayores no bajen a la plaza porque está inundada de personas con las que no me quiero relacionar. Por esto, para ser muy cortita, hay que tener en cuenta en la construcción de los espacios públicos la identidad migratoria, no solamente la cultural, sino la migrante. Porque esta no se define en función de las culturas propias o de las pasadas que ya vienen establecidas por nuestra etnia o por nuestra religión o simplemente por nuestro lugar de procedencia, ¿no? Sino que esta identidad de la que estamos hablando nos obliga a poner en valor nuestra pertenencia cultural para enriquecer nuestro futuro propio, para que existan otro tipo de espacios en donde nos relacionemos. Hay culturas en concreto como la boliviana, como la ecuatoriana, como la peruana, que han ido asumiendo las zonas de las canchas como sus lugares de encuentro, porque si viven en el distrito donde no tengo espacio o donde en una misma habitación vive una unidad familiar completa, que es lo que pasa en el barrio de Lavapiés y Embajadores, al final el uso del espacio público es prorrogar lo que no tengo en casa, ¿no? Es para mí y a las personas que estamos hablando de esto del tema de construcciones, sobre todo de espacios públicos, ¿no? Hay que tener en cuenta, sobre todo, que la identidad y cómo nos vamos a relacionar en temas de participación ciudadana es un cambio permanente que no solamente depende del individuo, sino también de la sociedad y de la interacción que el propio individuo tiene con esta sociedad para que sea parte de la plaza.
Te ha quedado hasta tiempo y todo, Dani. Bueno, ¿qué hora es? Faltan 5 para las 6. Vale, pues nos gustaría abrir a público. Bueno, me lo quedo así. Nos gustaría abrir a público porque esto es un conversatorio y lo que queremos es que haya diálogo. Entonces, quien se quiera lanzar con la primera pregunta, que la haga ahora mismo. Venga, animaros. Un momento, perdón. Te tenemos que microfonar, ¿verdad? Vale. A lo mejor para Dani, que mencionó esta cuestión de que hay que contemplar la diversidad migratoria y no solo la cultural, como parece que es un término un poco reduccionista, a lo mejor la identidad migratoria, porque eso implica muchas identidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer eso de identidad migratoria para diseñar o para pensar el espacio público? La identidad cultural abarca desde una persona que, o como yo la concibo, ¿vale? Y una cosa que se me había olvidado explicar antes, que escribo un blog que se llama Migration y que podéis leerlo, en el que intento reflejar todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque para el tema de la identidad cultural la asumimos todos como parte de nuestra propia cultura, pero cuando hablamos de la población migrante y de su propia identidad migratoria tenemos que tener en cuenta que si hablamos de pisos calientes, de camas calientes, perdón, si hablamos de pisos patera y si hablamos de cómo unidades concretas de una población se unen en un espacio público como puede ser la plaza de Nelson Mandela, es que hay que tener en cuenta mucho el bagaje que hay detrás para que utilicen estos espacios, porque no significa que estén todo el tiempo sin trabajo allí, que es lo que la ciudadanía puede pensar en general, y es en qué condiciones de habitabilidad están, o qué realmente está ofreciendo el barrio, como comentaba antes Johan, para que encuentren una alternativa a esa parte de museos, de infancia, de lo que no hay en su hogar, porque si hablamos de ciudades sostenibles y de espacios sostenibles, ahí nos estamos quedando muy cojos, porque estamos hablando de que en un distrito que es el centro, el distrito centro donde está Embajadores y Lavapiés, actualmente según la calidad de vida de la ciudad de Madrid, está en el baremo número 10, pero es que la parte del distrito de Embajadores y Lavapiés está por debajo, está en el número 39. Entonces, algo se está haciendo mal a nivel urbanístico, cuando dentro del propio distrito hay tanta desigualdad y no hay una equidad. Entonces, no sé si he contestado la pregunta, pero... Sí, bueno, y también como me queda claro, digamos que relaciono con que por fuerza para repensar el espacio público habría que repensar el espacio privado, ¿no? ¿Y de quién usa el espacio público? Claro, sí, cubrir como esas necesidades. Gracias. No sé si te puedo, es que esto no tiene mucho que ver, pero antes de estar en lo que trabajaba, ¿vale? He sido mediadora en las viviendas de protección oficial de la Comunidad de Madrid. Y lo hice durante 4 años. Ahí se nota muchísimo la utilización del espacio público porque se construyen viviendas de protección donde se quieren construir muchísimas viviendas y se deja un espacio de plaza central que normalmente hace eco, hay mucho ruido y hay mucha mezcla en las viviendas. Entonces, ¿cómo construimos el espacio y para quién? Porque si son viviendas de protección oficial deberíamos plantearnos otro tipo de espacios verdes o otro tipo de construcción, porque eso luego va a generar muchas dificultades a la hora de la convivencia. Gracias. ¿Quién va? Bueno, yo quisiera, bueno, es una reflexión y también es una pregunta, ¿no? O sea, creo que primero que todo quiero como dar las gracias a la mesa y a las organizadoras porque realmente creo que es un debate fundamental y muy importante que se dé
a nivel de la academia, fuera de ella, fuera de los lugares donde se produce conocimiento, ¿no? ¿Cómo se produce ese conocimiento? ¿Quién lo está produciendo? ¿Cómo lo está produciendo? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y cómo se toman esas decisiones? Y creo que se ha hablado de ejemplos muy claros, ¿no? De, básicamente creo que muchas de las cuestiones que ocurren porque en esas mesas donde se decide, donde se valida el conocimiento, hay una ausencia de representación de esa diversidad, sea cual sea, ¿no? Desde una barrera arquitectónica hasta una cuestión simbólica, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y yo creo que es también como fundamental, que creo que aquí es un taller y es una mesa de debate como muy propositiva, ¿no? Que ya está en sí misma cambiando la forma en la cual se hacen las cosas en ETSIDI y cómo se relaciona o está proponiendo una forma de relacionarse, ¿no? De una universidad politécnica con un barrio, con un tejido cultural muy concreto. Entonces mi pregunta para la mesa es un poco qué sistemas establecer para que haya una representación de estos grupos, sean los que estamos aquí hoy representados u otros, ¿no? En esas esferas de decisión, en esas esferas, en esos campos y en esos lugares donde se valida y se produce ese conocimiento que luego es el que rige las políticas, ¿no? y las decisiones y los presupuestos que se gestionan fuera de la academia y dentro de ella, ¿no? O sea, es como una pregunta, no sé, ¿son cuotas? ¿Qué mecanismos podemos establecer para que esta diversidad no esté fuera, ¿no? Y que no sea, digamos, pon un migrante en tu mesa, ¿no? Porque creemos que no se trata de poner un migrante en tu mesa para cumplir con una cuota, ¿no? Sino que realmente haya una transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pregunta que yo también me hago, pero bueno, quería como compartirla con todas. Sí. A ver, yo así, no, lo primero que pienso es visibilizar, o sea, creo que lo primero que hay que hacer es visibilizar aquellas realidades que no están visibilizadas y darle voz. Creo que muchas veces el hecho de no contar, o sí, con espacios de participación como estas, en el que se generen referentes para que otras personas puedan apoyarse a esos referentes y a su vez seguir produciendo conocimiento y seguir produciendo estrategias y proyectos que sean tangibles posteriormente y que tengan un impacto real a nivel de políticas, a nivel gubernamental, creo que entonces es muy difícil, ¿no? Que se generen en realidad estrategias tangibles para lograr una plena accesibilidad o una plena inclusión de la diversidad en sus manifestaciones, digamos, más diversas. Entonces yo creo que con lo que respecta al colectivo LGTBIQA+, digamos, de personas con discapacidad, yo creo que es eso, ¿no? Creo que lo primordial es trabajar en ese empoderamiento de las propias personas con discapacidad para que a su vez sean y tengan voz propia a la hora de defender los derechos y de materializar aquellas cuestiones que necesitan. No sé si más o menos he respondido, no sé quién. Sí, estaba ahí. Hermano, tremendo, ¿no? Claro, aquí hay una cosa que me voy a meter con la pregunta anterior, o sea, con el tema de cultura migrante me quedó sonando en la cabeza y aquí saco esta buenísima, que más que cultura migrante, aunque sabemos que que es necesario una pedagogía no para el migrante, sino o sea, para el migrante hay unas herramientas como unas oficinas, unos mecanismos de protección o de ayuda,
pero hay, o sea, la cultura debería ser, por decir, de los nativos. Cuando un pueblo como el gallego ha migrado toda la vida, tiene esa sensibilidad con la migración. Entonces, si hablamos de una cultura migrante, hablamos de una pedagogía para que los nativos entiendan que sí hay una cultura a través de la... No, o sea, que la cultura que se tiene que hacer es para los locales. Nosotros incluirnos como una cultura migrante creo que es muy difícil. Ahora, para tomar este tipo de estar en los círculos de poder, pues necesitamos también sentirnos con el poder migrante, ¿no? Esa puede ser una respuesta. El poder migrante es el que hace que se tomen espacios de poder y tome espacios de decisión. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos generando debates desde la academia, desde otras epistemologías, de formas de enunciarnos, de representarnos, de narrarnos, pero tenemos que tener claro que eso se va a alcanzar cuando estos colectivos o todas estas personas que somos nosotras, pues empezamos a tener voz como tú en las instituciones, y que no nos dé miedo las instituciones, tampoco nos debe dar miedo el tema de la participación política. Pero volvemos a lo mismo, cómo tomamos los espacios de poder para las tomas de decisiones en la cultura, en la academia, en el cine. Entonces, claro, es enfrentarnos a una cosa muy grande, porque nos damos cuenta que somos estereotipos, que hay una cosa que los mismos medios de comunicación están haciendo un daño terrible, de los guionistas, que de verdad no sé de dónde sale tanta gente con tantas historias sesgadas, no construyen arquetipos, construyen estereotipos y no salen de su habitación y de su barrio. No quiero meter a toda la población de guionistas ahí, y mucho menos a toda la población. Pero sí es verdad que hace falta estos espacios críticos y esos espacios donde se empiece a articular una colaboración para esa toma de poder, ¿no? Y de la palabra, sobre todo. Por ahí va la cosa. Bueno, creo que por alusiones el tema me toca bastante personal. Yo llegué a España con 10 años. Llegué de Colombia, llegamos a Jerez de la Frontera, mis padres vinieron y emprendieron, y nuestra vida vino en 4 maletas. Puede ser que a lo largo de mi vida haya tenido una lucha constante de ser de 2 sitios al mismo tiempo, porque de dentro para mi casa soy colombiana, de puertas para afuera, sobre todo en instituciones tan rígidas como la escolar, tienes que luchar constantemente con quién eres, ¿no? Hace poquito me preguntaban que de dónde venía la historia de mi nombre, y no tiene mucho que ver, o bueno, sí, porque recordé que, por ejemplo, en etapas como en el instituto, mi nombre había dejado de ser totalmente invisibilizado, porque yo ya no me llamaba Daniela, yo era la colombiana. Constantemente era la colombiana, la colombiana, la colombiana, la colombiana, en un instituto donde no había más población migrante. Llegar a espacios como el que yo estoy ahora es tremendamente difícil, porque además llegué con 10 años y todavía en correos electrónicos me dicen como, ¿puedes escribir mejor el español? Hola, es que ¿qué español hablo? Distinto. Es necesario que sí estemos en estos espacios, sobre todo, ¿cómo puede ser posible que las oficinas municipales de información al inmigrante están creadas desde el año 2005? He tenido que llegar yo para ser la primera persona con perspectiva migrante que otorgue otras líneas de trabajo. No lo anterior desde el asistencialismo, desde el paternalismo, no, poner en valor que cuando una persona llega aquí ya trae muchísimas cosas en su maleta personal, que solamente hay que dar un pequeño empujón para que salga adelante. Y sí es verdad que deberíamos estar en más sitios de espacio público. ¿Cómo? ¿O más tomas de poder? ¿Cómo? No lo sé. Pero al final, si no estamos personas que hemos pasado por las dificultades, empatizamos menos, porque la migración se entiende pero no se comprende.
solo se comprende si hay partes de ti que están hechas de trocitos de migración. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Creo que sobre todo el tema de los que llegamos siendo aquí niños y niñas estamos totalmente invisibilizados. Se pierde talento, porque al final, según el último estudio socioeconómico de España, solamente el 18% de la población migrante que llega aquí siendo niños accede a la universidad. Y ahora mismo una quinta parte de la población española migrante está en la escuela. Entonces, si no accedemos a puestos universitarios y titulaciones que nos permitan cambiar el sistema por vivir en zonas donde hay un mayor hacinamiento, donde tenemos menos acceso a la vivienda, o porque nuestros padres al final, si trabajan en el servicio doméstico o en otro tipo de empleos del tercer sector, pues al final van a tener menos posibilidad de pasar tiempo con nosotros, pues perdemos posibilidades y se pierde talento. Entonces, no sé. Que nos den un puesto, pues no lo sé, porque yo al final trabajo para una ONG, yo no soy funcionaria pública. Llegará un concurso nuevo y puede ser que ya no esté yo y se vaya todo lo que estamos construyendo desde hace 4 años. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si alguien tiene alguna otra pensada, que lo diga, para ir calculando tiempos, y si no, con esta ya cerramos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y un poco a colación a la pregunta y al comentario del compañero. Es verdad que intentamos, ¿no?, en este caso desde la ETSIDI, desde la UPM, crear esos espacios de pensamiento crítico, tanto dentro como fuera de la universidad, pero luego una de las producimos, porque es verdad que se producen tanto pensamiento crítico en torno al diseño industrial como a la ingeniería y se traduce en proyectos, tanto para el distrito de Arganzuela como para el distrito centro. Pero una de las grandes problemáticas que tenemos es, una vez que creamos esos espacios, cómo vencemos precisamente a lo que comentabas, ¿no?, a lo que comentabais, a las políticas, cómo ejecutamos. O sea, venimos trabajando con la Asociación de Vecinos, comerciantes de lavapiés, los estudiantes, junto con el profesorado y los investigadores, producen o intentan producir esas ideas, pero luego no llegan a ejecutarse. Y es también una frustración, es un vaivén de frustración, ¿no? Lo que lo hablo todo el tiempo con los estudiantes, ¿no? Porque nos encontramos precisamente esas políticas que no nos permiten ejecutar, ¿no? Cuando nos encontramos con los técnicos municipales, los técnicos de los ayuntamientos, ahí ya lo vemos todo pues monocromático en ese sentido, y también esa problemática con las políticas, ¿no? Entonces querría saber, desde vuestra perspectiva, cómo podemos o de qué manera podemos vencer ese punto a corto plazo, porque a largo plazo pues sería, lógicamente, pues intentar, como decía también el compañero, pues que entrar a las instituciones, ¿no?, y poder cambiar desde las instituciones, pero a corto plazo para poder ejecutar, porque en los últimos 3 años, desde que estoy en mi puesto de dirección en la ETSIDI, no podemos ejecutar y no hemos llegado a ejecutar. Y hay muy buenas ideas y habrá muy buenas ideas y muy buenos proyectos, pero no nos dejan, no podemos. Si no es el técnico, la técnica de medio ambiente, es el de patrimonio, y si no es el de urbanismo, y si no es porque los alcorques no se pueden cambiar o no se pueden modificar aunque no funcionen, o es porque no tenemos derechos para tocar esa fachada. Entonces, ¿cómo es vuestra perspectiva? O sea, me gusta saber otra fórmula, otra idea desde vuestro campo y en busca de, al menos como una semilla para pensar. Gracias. Bueno, yo te voy a contar una cosa.
En noviembre del año pasado estaba en una reunión de la evacuación del edificio público en el que yo trabajo y se me acercó una persona de otra planta. Las oficinas municipales de inmigración están situadas en el edificio público de Casa de Baños. Entonces estamos primera planta oficina municipal, segunda planta agencia para el empleo, tercera planta espacio Hermanas Mirabal y quinta y sexta planta, perdón, un punto de violencia. Se me acerca un señor mayor en la reunión esta de evacuación del edificio y me dice, ¿eres Daniela? Y le digo yo, sí. Y me dice, pensaba que eras más mayor. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque gracias a el coñazo que has dado, todo el edificio va a tener ventanas. Cuando yo llego a las oficinas municipales en el año 2019, me entero que mi oficina ha estado sin pintar más de 7 años. Se había pintado todo el edificio menos nuestra planta y se hacía una y otra vez. Una y otra vez. Empecé a pelear con la administración internamente porque las personas migrantes necesitamos llegar a espacios públicos donde estén limpios, donde sea un espacio seguro, como estábamos hablando, donde yo a todo el mundo le digo, bienvenida a mi casa, porque paso tanto tiempo aquí que esta es mi casa y mi casa es tu casa. Después de esto vino la pandemia. Después de empezar a pedirle el tema de la pintura, vino la pandemia. Con el tema de la pandemia tuvimos un inconveniente. Mi oficina atendía previo a la pandemia a 300 personas al día, entre información y orientación extranjería, el área de empleo y las clases de español. Utilizábamos unos filtros y el tema de la ventilación se hacía muy complicado. Durante casi un año estuve mandando un correo semanal a la Junta de Distrito planteándole las propuestas de que poner ventanas no solamente era lo que había que hacer, sino que era mucho más económico por el dinero que gastaban cambiando los filtros del número de cantidades de personas que yo tenía en mi edificio, en mi planta. Al final ahora tenemos ventanas y nos han pintado y nos han cambiado la alarma de incendio. Es muy difícil porque ellos también tienen muchísimas dificultades y sobre todo cuando hablamos de temas de urbanismo cambian como nosotros cada 4 años y luego cada otro año van cambiando personas. Entonces, si no queda establecido el año anterior, por mucho que tú intentes pelearlo este año, no te va a llegar. ¿Qué te puedo decir? Pues a veces viene muy bien ser la mosca cojonera. Porque no hay otra opción. Mira, a nosotros en las oficinas, por ejemplo, nos han dado un premio por unas jornadas que hicimos, sacamos un manual de español digital, pero para mí el mayor éxito que he conseguido dentro de la oficina es que pinten y pongan ventanas, porque era legitimar el espacio público para que las personas llegaran y encontraran otras, se sintieran acogidos. Entonces, a lo que tú me preguntas, pues es que solo te puedo contestar con mi experiencia. Tenemos que ir cerrando por tiempos. ¿Hay alguien que se haya quedado con algo que sea como muy importante decir? Bueno, ahora después ya, ¿alguien va a decir? Vale, pues ¿quieres ir cerrando? Sí, vamos a hacer... Perdón. No la había levantado, pero bueno, ya. No, solo como apunte, que creo que habéis, o sea, obviamente las respuestas son complejas, ¿no? Y ninguno una varita mágica, pero sí que creo que habéis dicho antes que el tema de los referentes era como muy importante y en este caso creo que es como muy buen ejemplo. Os quiero dar, por supuesto, la enhorabuena y creo que encontrar estos espacios, ¿no?, donde se mezclan también, que precisamente es tan importante, perfiles distintos dentro del barrio, de la institución, de colectivos, pues es que es lo que hace falta, ¿no? Como que detonar a partir de momentos como esto, creo que puede funcionar para que se expanda. O sea, ahora el reto es conservarlo, o sea, conservarlo y continuar, ¿no? Bueno,
Vamos a cerrar. Vamos a cerrar de una forma muy estudio, muy original, porque nos gusta. No sé a qué te refieres. No sabes a qué te refieres. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la plaza de mis sueños sería un lugar en el que pueda leer mi libro tranquila mientras mi hija esté jugando y no incomode a nadie y nadie me tenga que decir, oye, la niña está subiéndose en la barandilla, que no debería estar ahí. Esa sería mi plaza de soñada. ¿La tuya, Efra? No lo sé. Mi plaza ideal sería azul y amarilla. Tu plaza ideal, Dani, ¿cómo sería? Iba a decir, mi plaza ahora mismo es un sitio o un lugar donde no importa el lugar de donde naces. Mi plaza ideal es donde pueda ser yo, totalmente autónomo. Mi plaza ideal tendría que estar llena de poesía, o por lo menos con una gran ventana con poemas cambiantes. ¿Alguien quiere compartir su plaza ideal? Bueno, pues cerramos entonces. Cerramos, sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Muchas gracias a las invitadas. Nos ha parecido muy breve, nos lo hubiésemos alargado un poco, pero como tenemos un taller ahora que no podemos robarle tiempo, pues tenemos que cerrarlo, pero yo creo que la próxima podría ser un poco más extenso. Sí. Muchísimas gracias. Y muchas gracias porque ustedes saben que son parte activa de Es Nuestro. No es es un diálogo, es una comunicación. Y de aquí nos llevamos herramientas para este proceso de este proyecto. Así que muchísimas gracias.